Punto por punto. Voy a platicar con el consejero electoral Pedro Alvarado Ramos, es consejero ciudadano del INPEPAC, este organismo ciudadano que se encarga de organizar las elecciones en el estado de Morelos. Consejero, un gusto saludarle y recibirle aquí en Punto por Punto. Gracias, Javier, al contrario, pues un gusto poder dirigirnos pues a tu auditorio, a la audiencia, para pues informar sobre pues lo que hace el INPEPAC, ¿no? Porque muchas veces hay información equivocada de que no hacemos nada. Sí, estamos prácticamente a 3 meses de arrancar el proceso electoral federal y local, por supuesto, y a bote pronto me gustaría escuchar una opinión respecto a lo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia validaron ayer, que es acabar con esta reforma electoral propuesta por el presidente de la República. Se cayó la primera parte por inconsistencias en el proceso legislativo y hoy, pues por las mismas razones, se cae el plan B. ¿Cuál es la opinión? Que además ese plan de reforma electoral tenía considerado eliminar los institutos electorales, los órganos públicos locales electorales, los OPLES, en los estados de la República. Sí, mira, pues la verdad que había incertidumbre porque todavía esta segunda parte del plan B pues provocaba eso, ¿no? Entonces, según los análisis hechos por diversos analistas políticos, era de que en principio pues eliminaba lo que es el Servicio Profesional Electoral Nacional del INE, ¿no? Entonces, este es un servicio profesional electoral muy importante porque no nada más son parte del Instituto Nacional Electoral. Hay que entender que el SPEN también forma parte de los OPLES, de los institutos electorales de los estados, en donde los ciudadanos, los funcionarios mismos de los OPLES se ganan sus cargos al SPEN. Incluso te puedo decir que recientemente tuvimos justamente un concurso nacional en donde llegaron precisamente tres personas a ocupar tres cargos, es decir, el cargo de coordinador de organización electoral, 2 personas porque fueron 2 cargos del mismo. Otro funcionario que se ganó su cargo para lo que fue participación ciudadana. Y bueno, esto era una parte, ¿no? Sí era muy restrictivo este plan B, porque además fusionaba, fíjate, esto es algo también que dentro del INE decían que no era posible. Dentro de la estructura del INE, pues sabemos que hay direcciones, incluso ayer hubo el nombramiento de varios directores, la renovación de unidades técnicas, pero entonces esto se replica en sus juntas locales. En las 32 juntas locales hay un vocal ejecutivo, hay un vocal de capacitación, hay un vocal de organización, hay un vocal de registro nacional de electores, y entonces entre ellos son los que se reparten, ¿verdad?, para poder organizar la elección. Hay mucha gente, hay versiones de mucha gente que dice que, bueno, el mismo presidente de la República tiene este pensamiento de que son estructuras de burocracia, que gastan mucho dinero, y era la intención eliminar casi al 80% del personal del Instituto Nacional Electoral. Y lo dijeron los analistas que saben de materia electoral, ponía en riesgo elecciones objetivas, claras, transparentes. Y bueno, hoy muchos en el país estamos felices porque no se cumplió, y lo digo yo, no lo dice el consejero, vaya, escucharemos su opinión, pero gracias, no se cumplió este capricho, porque parecía capricho. Sí, mira, y como te decía, entonces de esta estructura, pues el plan B lo que preveía es de que eliminara todas esas vocalías y que nada más se quedara el vocal ejecutivo y una persona más que iba a absorber las funciones de todas las demás para organizar la elección. Entonces eso la verdad era pues una carga imposible, porque sabemos que se requiere de recursos humanos para organizar la elección. Y tienes razón, lamentablemente dentro del imaginario de la gente todavía se sigue filtrando la idea de que somos organismos costosos, y la verdad no es así. Yo sigo afirmando que lo costoso es la desconfianza, ¿no? Siguen habiendo ataques a los órganos electorales, y la verdad es que pues sí, tenemos que hacer un esfuerzo. Cuando además los órganos electorales
el propio Instituto Nacional Electoral han acreditado con resultados durante muchas elecciones que su trabajo ha sido muy transparente, muy imparcial, ha sido transparente y democrático que ahí está el triunfo del 2018 de quien hoy gobierna este país. Es correcto, sí, yo creo que los resultados saltan a la vista. Incluso te puedo decir que, por ejemplo, a nivel local, el órgano electoral estatal, desde su creación antes como Instituto Estatal Electoral Morelos y ahora como INPEPAC, no se le ha caído ninguna elección. Es decir, no hemos realizado ninguna elección extraordinaria en ningún municipio. Y esto habla pues precisamente de la profesionalización que lleva a cabo el órgano electoral. No se nos ha caído ninguna. Sí, y luego también se dice que bueno, el INPEPAC recibe muchísimos recursos millonarios, el INE, pero también no se dice, porque hay que decirlo claramente, que la gente sepa, que no viva engañada. De esos recursos de los que se dice que recibe el INPEPAC, pues una gran cantidad, no sé qué porcentaje, ahorita me lo va a aclarar el consejero, va dirigido a los partidos políticos que tienen su propia función y su propia obligación dentro de lo que marca la ley, que tienen que realizar trabajos de educación cívica, en fin. Es decir, cuando se habla de, no sé, 200 millones de pesos, no estamos hablando de 200 millones para pagar sueldos y coches y camionetas, y ahorita vamos a hablar también de lo del retiro, pero no es así. ¿Qué porcentajes de los presupuestos se van siempre para partidos? Sí, mira, esta es una cuestión interesante porque las prerrogativas, así se llaman, que reciben los partidos políticos en año electoral, pues yo creo que ascienden entre un 35 y un 40%. Cuando ya estamos en proceso electoral, reciben otra prerrogativa adicional para justamente gastos de campaña. Entonces, el órgano electoral tiene un cierto número de colaboradores por el cual tienen que operar. Entonces, de suyo también se solicita ese recurso para que el órgano electoral pueda operar. Pero también ya cuando inicia el proceso electoral debemos de entender que debemos contratar a tercero PREP, porque no tenemos la capacidad para llevar a cabo un PREP propio. Entonces se contrata un tercero, y que en este caso, para este proceso electoral, andamos proyectando entre 20 y 25 millones de pesos. Y simplemente es para darle confiabilidad a los resultados, ¿no? Sí. Si no, bueno, pues ocurriría quizás lo que pasaba en los años 70, 60, 80, ¿no? Pero bueno, está por iniciar el proceso electoral, reformas mínimas a la ley electoral de Morelos. Se confirman la parte de los grupos vulnerables, y de ahí en fuera no hay grandes cambios a la ley electoral. Prácticamente vamos con lo que veníamos trabajando, ¿no? Sí, mira, te comentaba que precisamente esperemos que pues no haya ninguna persona que impugne este código. Creo que sí hay avances, sobre todo en materia de comunidades indígenas. Te comentaba que llevamos a cabo una consulta, los cuales los resultados fueron remitidos al Congreso para su consideración, y créeme que las impactaron. Lo mismo ocurrió con grupos vulnerables. Es una consulta indígena que fue ordenada por el tribunal. Por la Sala Regional de la Cuarta Circunscripción, con sede en la Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le ordena, no sé si le ordena, pero le pide al Congreso que lleve a cabo esta consulta, que bueno, que solicita al INPEPAC, al órgano electoral, que realice esta consulta con los grupos indígenas. La concluye el INPEPAC. Sí, mira, queda ya firme, ¿no? Esa fue otra consulta que le mandató a la Suprema Corte al Congreso respecto a la comunidad indígena de Tetelcingo. Ok, sí, tiene Tetelcingo razón, sí. Quiere constituirse como municipio y bueno, en este caso el Congreso nos solicita, la llevamos a cabo, y eso nos sirvió también de experiencia, porque teníamos otra consulta que tuvimos que reponer, ¿verdad? Porque en un principio pues se argumentó falta de difusión. La llevamos a cabo y esos resultados se remitieron al Congreso. Lo mismo que grupos vulnerables, que también el Congreso las consideró, ¿no? En ese sentido nos sentimos satisfechos, porque te comentaba que bueno, las comisiones temporales desaparecen, se crean para un fin,
y desaparecen. En este caso, ya el Quedan código en ley. ya queda de ley como comisiones permanentes. Así es, tomar en consideración a estos grupos vulnerables en la asignación de candidaturas. Es en correcto. Los partidos políticos. Pues está por iniciar el proceso electoral, repito, una vez más, ¿qué retos hay, consejero Pedro Alvarado Ramos? ¿Qué Gracias, retos Javier. hay? Porque inicia en septiembre y concluye hasta que se validan los resultados. Sí. Se lleva a cabo la jornada electoral, que será el 2 de junio. 2 de junio, sí, 2 de junio, el primer domingo de junio Ahí, se lleva a cabo la elección. Y concluyen hasta que se emiten. Al miércoles siguiente se hace ya el conteo final y bueno, de ahí a esperar las impugnaciones que presenten los partidos políticos. Pero fíjate que es muy interesante, cada elección es diferente, no hay ninguno igual. Tenemos un potencial de 98 millones de electores. A nivel local tendremos 1.600.000 más o menos. Vamos a elegir un gobernador, vamos a elegir 12 diputados de mayoría relativa, 8 de representación proporcional. Que el Congreso quedó igual. El Congreso quedó igual, fíjate, sí, en este caso no se animó el Congreso, había por ahí la intención de regresar al esquema anterior, ¿no? 30 diputados. 30 diputados, 18, 12, ¿no? 18 de mayoría y 12 de representación proporcional, pero no se animaron. Entonces sí. Quedó igual, solamente si hay algunos ajustes por parte del INE, que ellos le llaman una redistritación, hubo algunos ajustes en donde algunas secciones, pues por cuestiones de distancias exactamente, se reubicaron en otros distritos, pero básicamente quedaron de manera similar. Y se van a elegir 36 presidentes municipales. En este caso 33, Javier, 33. Porque hay que recordar que los 3 indígenas ¿Quién? Se eligen por usos y costumbres o por su sistema normativo interno, que en este caso también estamos involucrados porque la ley permite a las comunidades indígenas o a estos municipios indígenas solicitarnos apoyo en logística, capacitación y préstamo de material, que así lo hicimos con los 3 municipios, ¿no? ¿Tiene el INPEPAC solvencia económica, capacidad profesional para poder enfrentar este proceso electoral? Definitivamente sí, nos estamos preparando, estamos reajustando algunas áreas. Debo de decirte que ya llevamos nosotros 3 reuniones institucionales con la Junta Local del INE aquí en Morelos. Ellos a la par que nosotros pues queremos llevar una elección de la mejor manera y por eso nos estamos coordinando. Porque si de la elección pasada se dijo que iba a ser la elección más grande, esta también, bueno, pues supera la anterior, porque ahora pues se va a elegir presidente, diputados federales, senadores, ¿no? A nivel federal. Y a nivel local, lo que te decía, hay que agregarle la gubernatura. Te decía también, se van a elegir 66 presidencias con sus sindicaturas y 153 regidurías. Las regidurías las ponemos aparte porque gubernatura, diputados y presidencias y síndicos son los que de alguna forma el INE fiscaliza. Las regidurías no están contempladas, pero porque sabemos que los regidores pues sí coadyuvan y hacen campaña y todo eso, ¿no? Pero esta es la numeralia a nivel local, te repito, se van a un potencial de electores de 1.600.000 y nos estamos coordinando con el INE, ¿no? Creo que es una elección muy compleja y requiere la mayor coordinación entre las dos entidades. Bueno, sí, no va a ser compleja, que ya desde ahorita, antes de que inicie el proceso electoral, ya hay quejas, y ya están recibiendo y resolviendo el INPEPAC, o cuando tiene que asumir la autoridad electoral en materia de tribunal, pues ya lo está atendiendo, porque viene una elección compleja. Sí, mira, esto es muy interesante, porque lamentablemente, pues hay que decirlo, sí, hay algunas personas que pues se presume que promueven, quiero decir, su imagen. Evidentemente sí se han elaborado procesos sancionadores porque ha habido denuncias de representantes de partidos, de dirigentes de partidos, de la misma ciudadanía, de ciertos personajes que pues vemos sí alguna promoción de su imagen que no está permitido en la legislación y que se están, en este caso nosotros como órgano administrativo lo que hacemos es sustanciar la queja, remitirla al tribunal local y ya el tribunal local
pues Resuelve. resuelve conforme a lo que ellos digan, ¿no? Si es cierto, se dictan ciertas medidas cautelares en donde se solicita, por ejemplo, a los concesionarios de transporte público que pues quiten precisamente esas imágenes detrás de los camiones y que aparte nos digan quiénes les están pagando, porque ese es dinero que no entra en la fiscalización, ¿no? Así es, así es. Entonces es muy interesante, pero sí, en este caso, como órgano administrativo estamos chimuelos, digo, los dientes los tiene el tribunal local. Sí, claro. Y te repito, nosotros nada más sustanciamos, elaboramos el proyecto, se lo remitimos al tribunal y ellos ya deciden pues lo que a derecho proceda. Consejero, pues seguramente vamos a seguir platicando, si nos permite que podamos seguir empapándonos de todo lo que va haciendo el INPEPAC paso a paso, informándole a los ciudadanos y a la audiencia de punto por punto para que esté bien informada y no se deje llevar a veces por rumores o por especulaciones. Claro que sí, Javier, pues cuantas veces ustedes nos inviten, aquí estaremos para justamente informar a tu audiencia, a la ciudadanía, qué es lo que hace el INPEPAC, porque la verdad es que no hemos dejado de trabajar y hemos estado preparando el proceso electoral pues justamente al día siguiente que termina el anterior. Es decir, desde el 1 de enero del año 2022 estamos ya trabajando en el proceso electoral 2023-2024, que como bien lo dijiste, inicia la primera semana de septiembre de este año. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente. Gracias. Javier, muchas gracias.